Yo tengo otro manuscrito que tal vez no es un libro, porque, o de pronto no parece un libro, pero sí es un manuscrito, es uno de los rollos encontrados en las cercanías con el Mar Muerto. Este es Mm, llamado o interesante. conocido como el libro de metal o el libro de cobre, de O sea, ese es Copper el que decían, Scroll. revele su rollo. Ay, ¿tú qué rollo tienes? Revela tu rollo de cobre. Bueno, este libro, como dije, es hecho y es grabado en metal y tal vez la intención de haberlo hecho en un material diferente a un papiro era que pudiera resistir el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Hay varias versiones. Pero cuando se descifró el manuscrito de cobre, se identificó que no hablaba ni de dioses, ni de castas, ni de historias, ni de recetas, Sí, ni de porque, conjuros. sí, porque los rollos del Mar Muerto, más que todo, son los evangelios, la Biblia, El hay, libro de Enoch. exacto, Exactamente, evangelios apócrifos exacto. sí, que no son aceptados por la Biblia y toda esta cosa, ¿no? Este tenía una lista de ubicaciones con, al parecer, tesoros. Y eso Mm, lo hizo muy llamativo. Entonces, en el año de 1952, una expedición arqueológica liderada por Roland de Vaux, o de Vaux, I don't know yo no sé cómo se pronuncia, estaban explorando cuevas en Qumrán, cerca al Mar Muerto, en el desierto de Judea, y encontraron unos cilindros metálicos ya un poco oxidados. Y cuando lo intentaron abrir, se empezó a resquebrajar, obviamente, por la edad y por la corrosión. ujú. Entonces lo llevaron directamente a la Universidad de Manchester, donde el arqueólogo Wright Baker lo cortó cuidadosamente para poderlo abrir en 23 tiras, con unos elementos especiales. Y se dieron cuenta de su contenido. Nuevamente no era nada hablando de dioses o de temas religiosos. Hablaba de una lista de 64 lugares con descripciones de posibles tesoros. Perdón, ¿y el mapa era cerca del Mar Muerto? No era un mapa, no era un mapa, Ah, era escrito, o sea, era bueno, tallado bueno, sobre el cobre. bueno, ¿los lugares eran cerca del Mar Muerto o eran lejos de? Pues Era como busca a la señora que vende corderos 3 metros a la izquierda. más o menos, Doña Nelly. era pues descripciones de lugares de la época. Y esto puede Mm, datar del siglo segundo antes de Cristo al siglo primero en Judea. sí, Entonces, pues estamos hablando de 2000 años atrás. Creo que sí, ha cambiado eh, la geografía un la poco, sí, sí, sí. geografía y la ubicación, exacto. Dicen que esto fue escrito por comunidades judías del grupo de los esenios, Ajá, que sí. se retiraron del desierto y pues tenían la costumbre de hacer manuscritos sagrados para conservar sus ideas y su religión y sus Pero, creencias. ¿eran los que iban con Moisés o qué? No, 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 no. No, 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 porque, o sea, los manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados como en 1946 o Sí, 47, no me acuerdo. 50 y pico, sí. Sí, yo me acuerdo que botaron una Y, piedra para y, coger unas pero, cabras y sí, rompieron un jarrón. o sea, datándolos, o sea, son del siglo, como dijo Guille, del siglo primero, el, en la Ah, era del Señor, sí, o sea, Sí, ok, tienen, ok, después ok. de Cristo, o sea, sí, mucho después de después. Cristo, o sea, sí, los esenios tenían una comunidad ahí cerca, donde hacían un montón de rituales, Mm, y creo, por la persecución, enterraron eh, todo, pusieron todos esos manuscritos en cuevas para exacto, o sea, protegerlos. en el año más o menos 70 después de Cristo, Roma,
que era el imperio que estaba dominando esa zona, empezó a saquear y empezó a destruir templos y lugares sagrados de los judíos, entre ellos el segundo templo de Jerusalén, que contenía miles de tesoros y secretos y de historia de los judíos. En esa destrucción del segundo templo, pues desapareció mucha gente y muchos de los tesoros de los judíos fueron robados o pues saqueados por los romanos de la época o destruidos. Entonces, digamos que la relación que hace la lista que está en los rollos de cobre pudieron haber desaparecido en ese saqueo del segundo templo de Jerusalén. Este rollo fue hecho en 2 planchas de cobre mezclado con estaño, de acuerdo con los estudios que le han hecho. Y eso sí es muy extraño. sí, es de las cosas más estañas que se han hecho. Pero solo 1%. Solo 1% estaño. Solo 1% extraño, entonces Sí. es normal. Medía 2.4 metros de largo por 30 centímetros de ancho. Sí, flaquito. Tenía más o menos el tamaño de los rollos normales, Jugadores de los de papeles normales. También. Las letras fueron hechas con un punzón, no fue escrito con tinta. Pues obviamente por el tipo de material con el que se hizo. El idioma identificado en este texto es hebreo tardío. Que Iba por a hacer un chiste, pero no. Sí. Suma como a las 3 de la mañana, un ebrio tardío ahí. Pero este tipo de idioma se usaba más para temas técnicos que religiosos. Entonces de ahí, digamos, la relación también de que era una lista, como una especie de inventario. A ver si yo tengo por acá como la descripción de más o menos cómo era de lo que describían. A ver, deme un segundo. Pero bueno, mientras lo buscas, me parece increíble y muy interesante que muestre tesoros, ¿no? Que señale tesoros como en la escritura que habían dejado. No sé qué tipo de tesoros, no sé, puede ser conocimiento o pueden ser gemas o No, era específico, ya lo encontré. Decía, por ejemplo, los registros estaban entre ellos 42 talentos de plata bajo las escaleras del norte, 17 talentos en el pozo de la colina de Cojilt, una copa de oro en el acueducto occidental. Para referencia, un talento equivalía a 34 kilos de metal pesado. Un talento, eran 34 kilos de metal pesado. Entonces, de metales preciosos, perdón. Entonces, digamos que si se une toda la cantidad de elementos que estaban metidos en esa lista, podemos estar hablando de más o menos 50 toneladas de metal precioso y de piedras preciosas. Entonces pues... me hubiera gustado más como conocimiento que esas gemas. Sí, porque el conocimiento trasciende el tiempo. Sí. Ya se lo tumbaron. Entonces, las teorías de quién lo hizo, entre ellos está que este rollo lo escribieron sacerdotes del templo que tras la invasión romana querían, obviamente, protegerlos, exacto. Los mismos esenios que pues copiaban textos bíblicos usaron sus habilidades para hacer este tipo de inventarios. Incluso hasta los rebeldes celotes que fueron insurgentes de la época querían también como guardar sus saqueos. Pero todos los mares sí tenían platica, no eran así como tan... Pues una cultura milenaria también que desarrolló sus técnicas, tecnologías, ha sido toda una generación de pueblos. Entonces, pues claro, ahí había mucha
No creería. información de su riqueza. Este rollo de cobre se encuentra en este momento en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania, donde están los Jordania. 23 fragmentos, donde se pueden ver, ya están escaneados, a pesar de que pues, obviamente hemos visto algunas No, pero, fotos. hoy salimos llenos de tareas, o sea, el link para el Voynich, el otro para buscar las vainas. Es fin de semana, viejo. Tranquilo. Sí, sí. En Espacio Incierto tenemos espacio hasta para poner tareas. Les pongo una de Baldor a ver si les gusta. Lo interesante de este rollo es que hay gente que aún sigue buscando los tesoros. Hay gente que aún tiene fe de si siguen ciertas Instrucciones dentro del rollo, tal vez se encuentra con un tesoro, pero si se lo Bueno, pero encuentran, encontrarse un tesoro de eso sí debe ser increíble. Y podría sí. ser completamente rico, güey. Sí, pues estamos hablando de 2000 años de cambio en, en las zonas. Es difícil, pero señor suscriptor de este canal, si usted quiere volverse rico, siga este link y sígalo. Vaya al gimnasio. Y coma saludable. Bueno, esa es la historia del rollo de cobre.